que en la luz del cristiano es algo como conocido, es algo que practicamos, es algo que en el día a día nosotros lo utilizamos y es la oración. Pero no, hoy le pusimos un apellido a esa oración. Vamos a hablar de lo que es oración eficaz. Y cuando pensamos inicialmente en oración, desde pequeño nos decían, la oración es tú hablar con Dios. Y hasta cierto punto es verdad, porque la oración es cuando nos dedicamos a hablar con el Señor. Pero más que hablar con Dios, hoy queremos ver el término de oración un poquito más amplio y más que hablar es comunicar, porque el término comunicar es un poco más general. No es solamente yo hablo y hablo y hablo. La comunicación tiene que ver con dos elementos. Un elemento que es aquel que emite el mensaje, que da el mensaje, que es el emisor. Pero también del otro lado hay un receptor, quien recibe el mensaje que el emisor dio. Cuando hablamos de una comunicación, estamos diciendo que yo hablo en un momento dado, esperando que el otro me escuche, pero hay un punto también en la comunicación que tú tienes que ponerte modo escucha, modo ver qué el otro quiere decirte. Y entendiendo eso a la luz de nuestra comunicación con el Señor, es entender que vengo delante de su presencia, hablo cosas, comunico cosas, pero hay un momento también en esa intimidad donde tengo que dedicarlo a escuchar a Dios. Ahora, esa oración, ¿por qué la necesidad de que sea eficaz? La eficacia tiene que ver con un cumplimiento de objetivos, de metas. Yo me propongo una meta y en ese sentido espero que se alcance, que podamos lograrla. Y cuando vemos a la luz bíblica, no podemos hablar de una oración sin ver esa oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos y que hoy se nos da a nosotros, que es el Padre Nuestro. Pero me llama la atención que previo al Señor darle el Padre Nuestro o la oración modelo, Él tocó dos elementos que yo quiero también tratar en ese mismo orden antes de llegar allá. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 5. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice aquí la palabra, cuando ores, el Señor le comienza, antes de decirle lo que sí hagan, le comienza a decir lo que no deben hacer. Cuando oren, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Antes de decirle cómo hacerlo, Él le muestra el lugar idóneo para tu orar. Quiero antes de dar este desglose que ustedes entiendan y recordar más bien que en la oración hay diferentes tipos de oraciones. Hay oraciones que yo me acerco al Señor para agradecimiento. Hay oraciones que me acerco al Señor como una súplica, como una petición. Hay oración de intercesión, que quiere decir yo me pongo a favor de otra persona, intercedo a favor de otro. Hay oraciones congregacionales, hay oraciones en familia, pero hoy nos vamos a enfocar a este tipo de oración que es a solas con Dios. Y el Señor en este momento, antes de decirle cómo hacerlo, mire, vengan acá, no se pongan ustedes a privar delante de otros, que otros lo vean en público y que Él sí ora bonito y mira cuánto ora. Olvídate de eso, te recomiendo que vayas, dediques un espacio y aquí aprovechamos para ir aplicándonos a nuestras vidas. Si no tenemos ese espacio en nuestros hogares, no importa que tu casa sea de una habitación, si te tienes que poner en un rincón o en una silla mirando hacia la pared, ese es tu espacio de oración. Y el Señor le dice, me gusta porque cuando el Señor le dice no lo hagas en público, trata de hacerlo privado, dice entra en tu habitación y cierra la puerta. Suena como una redundancia, como es, si entro en mi habitación, ¿por qué especificar cerrar la puerta? Porque el cerrar la puerta implica quita toda distracción. El cerrar la puerta implica hazlo intencionalmente. Me voy a reunir contigo en intimidad. Y si tengo que dejar el celular afuera, lo voy a dejar. Si tengo que informarle a mis hijos, mira, ahora es mi tiempo de oración, se lo voy a enseñar a ellos también. Cierra la puerta y entra en intimidad con Dios. Respeta ese momento. A veces literalmente somos maleducados delante del Señor. Señor, yo estoy orando y tenemos el arroz puesto, estamos cogiendo llamadas y estoy orando y quiero ponerlo entre comillas. Porque cuando estamos hablando de que cualquier persona que tú invites a tu casa y tú la recibas, tú tienes que al menos ponerle atención.
al menos verle a los ojos, al menos que se entienda que estoy respetando que tú estás aquí en mi casa, estamos hablando. Y a veces no entendemos eso para respetar con quién estamos hablando. La oración implica una comunicación con aquel que nos creó. La oración implica una comunicación con aquel que nos ha salvado. La oración implica con aquel que es Rey de Reyes y Todopoderoso. Y hoy Dios nos está enseñando, te voy a enseñar cómo hacerlo, pero piensa, ¿cuál es el lugar donde tú tienes separado para tu encuentro con Dios? Un encuentro que debe ser de por sí, no es algo como en el año bisiesto, allá en febrero 29, sino que tiene que ser cotidiano, sino que tiene que ser un día a día. Tú tienes que entender eso, ese lugar específico, quitar toda distracción. Luego de que el Señor les dijo eso, siguió en el verso 7 diciendo, cuando ores, no parlotes. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice, como habla demasiado, de manera interminable, como hacen los gentiles. No usen, dice en la 1960, no usen vanas repeticiones. Otra versión dice, no hablen por hablar. En buen dominicano, no hablen tanta caballá. Y usted dice, ay, el Señor, ¿por qué está diciendo esto? Dice el texto, ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Bendecimos al Señor por ello. ¿Cómo nosotros entonces entendernos que no es tanto la cantidad de tiempo que duró? La idea no es que tan largo hago mi oración, sino la calidad con que lo estoy diciendo. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, yo recuerdo que pequeña, yo hacía una oración todas las noches y la hacía repetitiva tal cual, era como de memoria me la sabía. Pero me pongo a pensar, ¿con qué conciencia estaría yo diciendo esa oración? A veces decimos cosas que salen de la boca hacia afuera, pero el corazón y la mente están divorciados de ello. Y hoy Dios nos está diciendo, mira, no hable tanto, literalmente lo dice, no parlotes, no hables por hablar, no digas vanas repeticiones, sino que lo que tú digas de verdad sea lo que tú entiendes, que el Señor quiere que tú digas. Y vamos ahorita a entrar en ese sentido, no usar vanas repeticiones. Decía en los servicios de esta mañana que muchas veces hay personas que estamos en una comida y tú le das la oportunidad de que bendiga los alimentos y se pone a orar por todos los presidentes de allá de Europa, de China, de Latinoamérica. Y no es que no hay que orar por las autoridades, pero ese no es el momento, hermano. Pero quieren mostrar que saben demasiado, quieren mostrar que saben orar, quieren mostrar que tienen una comunicación directa con el Señor. Y la palabra dice, hey, vamos entonces a visualizarnos desde este punto de vista, como el Señor nos dice. El Señor sabe de que tú tienes necesidad. Cuando tú te acercas, trata de acercarte como lo más confiado posible, lo más seguro de que Él te conoce. Cuando Jesús le dijo esos dos elementos, entonces entra a la oración del Padre Nuestro. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 11, verso 2, cuando dice, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera, y es una oración que casi todos no la sabemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Es una oración hermosa, pero cuando tú te pones a ver lo que dice cada una de estas palabras, entonces nos enseña esto que dice aquí. Y comienza a decir, Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por eso no aparenta ser lo mismo, pero es lo mismo. Y cuando veo que dice, santificado sea tu nombre, entendemos entonces que la puerta introductoria, que la oración, yo no puedo llegar al Señor, Señor, dame esto. No, Señor. Vamos a tomarnos el tiempo requerido. Vamos a entender que, Señor, yo me acerco a ti. Primero te exalto, te adoro, te alabo. Me acerco a ti consciente de quién tú eres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces luego viene que venga tu reino. Y cuando hablo de reino es que reconocer su majestad, su poderío, su señorío. ¿Quién es Él? Y nos ubica a nosotros como personas, nos ubica a nosotros como hijos de Dios, no creyéndonos la última Coca-Cola, sino que vengo a ti reconociendo y exaltando tu poderío y que te necesito y me acerco a ti confiadamente. Luego dice, después que tú reconoces y alabas y reconoces su majestad, entonces dice, danos cada día el alimento que necesitamos.
Hay muchas personas que entienden que tú no tienes que decirle a Dios lo que tú necesitas porque Él sabe lo que tú tienes. Pero déjenme decirle, dentro del modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, Él dijo, danos hoy el pan. Y el pan implica necesidad. Y el plan implica que también me acerco a ti, Señor, reconociendo que tengo necesidad. Y eso va en doble vía. Primero, se lo digo al Señor, aunque Él lo conoce, pero también me recuerda a mí la dependencia que tengo de Él. Dame hoy, que es verdad que yo trabajo y al final recibo un sueldo, pero al final eres tú que me lo das. Es que no depende de mis esfuerzos ni de lo que yo haga, eres tú que me suple mis necesidades. Luego dice, perdónanos nuestros pecados. Y ahí va el tema del perdón. Cómo Jesús enseñó a sus discípulos que dentro de esa oración, luego de exaltarle, luego de aún de comunicarle las necesidades, está el tema del perdón. Perdona mis pecados. Compartí esta mañana que regularmente en mis oraciones de más joven, ¿vieron? Juventud acumulada, más joven. Yo acostumbraba a decir, Señor, si en algo yo te fallé, allá, la tiraba como para Montecristi, pero bien metido a la línea. Si en algo yo te fallé, entonces perdóname. Esa no es la idea. La idea es reconocer, mira Señor, yo te fallé en esto, en esto, en esto. Perdóname. Señor, yo dejé de hacer esto, esto y esto. Perdóname. A hablar, a sincerarte. Yo siempre les he dicho, hermano, que si algo usted y yo tenemos de ventaja es que ya Dios sabe toda la metida de pata que nosotros hemos dado. Entonces, cuando nos acercamos, lo único que nos falta es reconocer que Él lo sabe y que ahí debe haber un arrepentimiento de nosotros. Y cuando lo confesamos, estamos arrepintiendo y diciendo al Señor, ven, perdóname. Pero en la misma oración del Padre Nuestro hay una condicionante que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí como que se daña la oración. Porque ahí estamos diciendo, mira, como yo perdono a Leonor, tú tienes que perdonarme. Y eso me pone entonces al revés. En la medida que yo digo, yo a ti no te perdono, no vaya pidiendo perdón al Señor. Va una cosa de la mano, Señor, perdóname como yo perdono también a los que me ofenden y no permitas que cedamos ante la tentación. Y cuando veo esto entiendo la necesidad de una convicción firme en mi fe, de una fortaleza. Es que yo necesito, Señor, que yo no ceda ante la tentación. Líbranos del mal, líbranos, Señor, de caer en tentación porque van a venir. Y el mismo Señor, y ahorita vamos a poner un ejemplo con Jesús, dice esto. Ahora, en la 1960 termina de lo siguiente, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque comenzamos exaltando al Señor, porque podemos expresar nuestra necesidad pidiendo perdón, auxiliándonos, pero al final la gloria y la honra siempre será de Él. Todo comienza y termina en Él. Cuando tú entiendes eso, entonces ya no es tanto lo que yo considere, sino lo que el Señor quiera. Y Jesús, como buen maestro, luego de darle esa enseñanza, comienza a decirle una historia, diciéndole de un amigo que fue y le tocó a otro que por favor, dame pan, que me llegó alguien y no tengo nada, y el otro nada que ver. Y Jesús le dijo, ¿tú sabes qué pasa? Si ese amigo no se para por su amistad, lo que representa su amistad, se va a parar por la insistencia. Y él habla ahí de seguir insistiendo. A veces nosotros creemos que la oración es algo como automático. Y yo oro por esto, automáticamente mañana tiene que darse. Y dice entonces en el verso 9, así que les digo, sigan pidiendo. Y tiene que haber con perseverancia, con un poco de insistencia, de mantenernos firmes en lo que nosotros entendemos. Recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá. Ustedes, dice Jesús, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan?
Y nos ponemos ahí como un poquito pensativos. Señor, tú estás hablando de la oración, tú estás enseñando de cómo orar, de cuidarnos el lugar, de tener cuidado de lo que decimos. ¿Por qué mezclar, por qué introducir en esta ecuación al Espíritu Santo? Si ustedes, siendo padres, le dan buenos regalos, ¿cuánto yo, como Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y estudiando un poquito más de esta parte de la oración, entendemos y vamos a ver a la luz bíblica cómo el Espíritu Santo es automáticamente la persona que nosotros necesitamos en medio de la oración. A veces nos creemos autosuficientes, a veces nos creemos con ciertas competencias y ciertos niveles de madurez que yo he llegado. Espíritu Santo, yo te aviso cuando te necesite, cuando te he cogido. Hay dos cosas que el Espíritu Santo provoca y yo pienso que es una de las cosas que el Señor nos quiso decir cuando dice yo los amo y como Padre les doy el Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 15 verso 5 dice la palabra: ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No importa que tu rama se vea muy fructífera. No importa que tu rama se vea con muchos frutos. En el momento cuando tú a una mata de aguacate le quitas, puede estar llena de aguacate. En el momento que cortas la rama, esa rama se va a comenzar a secar. Ten cuidado con creerte tan fructífero y que puedes ya estar separado del tronco porque vas a estar frito. Dice la palabra, separado de mí no pueden hacer nada. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a estar ligados a Él. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Eso es casi un insulto. Tú eres desechado en un momento dado como una rama inútil cuando te separas de Dios. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y por ahí no pudiéramos ir a otro mensaje que no voy a entrar. Pero dice el verso 7, si ustedes permanecen en mí, aleluya, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Wow! Si tú logras permanecer en el Señor y que la palabra de Dios permanezca en ti, en ese contexto, en esa plataforma, bajo esos principios, dice la palabra, entonces pide lo que tú quieres y te será concedido. Pero eso querer, ¿qué tiene que ver con nuestros deseos exclusivamente? ¿Tiene que ver con mis planes exclusivamente? Aparte del Espíritu Santo de Dios, ayudarnos a permanecer y a estar firmes en la roca, en ese tronco que nos da el alimento, que nos da la vida. Hay otro elemento que el Espíritu Santo tiene un rol aquí. Está en el libro de Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y hace un ejemplo, nosotros, me fascina este texto, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Qué? No, pero que yo vengo con mi lista de oración clara, como que el Señor no sabe. No, aquí nos dice que nosotros no sabemos lo que Dios quiere que pidamos. Y Dios, tenemos que entender eso, ¿sí? Dice el Espíritu, tú no sabes qué quiere Dios que tú pidas, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana? Si bien es cierto, es tan importante el lugar que selecciono porque estoy importantizando el tiempo que tengo de oración. Si bien es cierto, tengo que saber lo que voy a decir con mis palabras, que no sea tanto hablar, no hable tanto a veces, sino hacerlo de manera direccionada hacia donde el Señor quiere. Más que todo eso, más que sabernos el Padre nuestro de pie a cabeza, lo que te está diciendo es, obligatoriamente tú necesitas al Espíritu Santo de Dios en esta ecuación. No trates de orar solo porque no vas a tener una oración eficaz. Sin el Espíritu Santo nuestras oraciones no van a ser certeras. Sin el Espíritu Santo nuestras oraciones no van a ser eficaces.
Tendremos a esas oraciones cuando nos sometemos ¿a qué? A la voluntad de aquel que establece las metas. Ahorita decimos que la eficacia tiene que ver con alcance de metas, propósitos, objetivos. ¿Cómo usted pretende alcanzar una meta si no camina con aquel que establece la meta para su vida? ¿Cómo usted pretende orar de una manera que le agrade a Dios sin tener a Dios con usted? El Espíritu Santo es vital. Dios me quemó literalmente yo leyendo este texto, porque verdaderamente a veces lo hacemos de manera indistinta y nos creemos, no, yo sé cómo orar, yo alabo a Dios, pido perdón, les digo esto y termino, gloria a Dios, amén, aleluya, y el Espíritu Santo esperando. ¿Y cuándo tú me vas de entrada, mijo? Cuando entendamos eso, entonces lo que pidamos se hará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede y pelea y ora al Padre de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces vamos a estar alineados. Ahí no es que bueno, cuando yo quiera, que mis planes, y si usted se va al Getsemaní, ay. Que Jesús tenía unos planes inicialmente. Y Jesús se acercó al Padre, mira si es posible. Pasa de mí esta copa. Él vino con su oración, él vino con su súplica, él vino con su petición. Y después como que él dijo, espérate. Pero tú sabes qué, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos acercamos a su presencia. Y le decimos, Señor, mira, estos son mis planes. Estas son mis ideas. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que desearía. Pero ¿sabes qué? Ven Espíritu Santo, intercede tú y que al final no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es ahí entonces cuando nosotros vamos a recibir esas promesas que Dios tanto nos ha dicho, que a veces decimos, pero ¿cómo que no llega? Hay un texto en la palabra, ustedes no reciben porque piden mal. Y vamos a pedir mal cuando pidamos separado del Espíritu Santo. El texto que habla de que la oración del justo puede mucho, pero puede en la medida cuando tu oración se alinea a lo que Dios quiere para tu vida. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Y cuando vi este alcance de la oración, me fui un poquito a ese momento, Jesús, y yo les invito a que estudien un poquito los evangelios, los momentos donde Jesús se apartaba y oraba, que oraba en la mañana, que oraba en la tarde, que oraba. Y yo les invito, porque nos pasaríamos todo un día hablando de esto, pero dentro de eso, el Señor quiso darle una enseñanza. Luego de darle, ya les había enseñado a los discípulos, y en esa última cena que tuvo con los discípulos se dio una situación que yo quiero rápidamente desglosar aquí. Jesús dijo ya luego de esa última cena, mire, ustedes todos ustedes me van a abandonar. No estaban hablando ni siquiera con el pueblo, estaban hablando con sus discípulos. Ustedes me van a abandonar. Y salta, ustedes saben, aquel Pedro todopoderoso. Él, con todo su carácter, con toda su fuerza. Señor, un de orden. Yo no te voy a abandonar. Los demás te pueden abandonar, pero yo no, yo te prometo que no te voy a abandonar. Y eso se queda calladito. Más adelante, Él hace una invitación a 3 de sus discípulos, Santiago, Juan y Pedro incluido, aquel que poquito antes había dicho, eso malvado será que te van, yo no te voy a abandonar, en sus propias fuerzas. Y en ese momento en el Getsemaní, en el verso 38 del capítulo 33, 26 de Mateo, dice la palabra, Jesús les dijo, oigan de qué manera Jesús los invitó a orar. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Porque recuerden que Jesús sufrió como hombre y Él sabía lo que le esperaba. Y en ese momento de dolor, de tristeza, Él quiso asegurarse que aquellas personas más cercanas a Él estuvieran con Él. Le dijo, mi alma está fuerte, con una tristeza fuerte. Quédense aquí y velen conmigo. Fue una solicitud que cualquiera de nosotros dijéramos, no, pero eso es fácil, porque lo que Jesús le dijo, vengan y velen conmigo. Su gente cercana. ¿Qué pasó? Y vimos luego más adelante que lamentablemente no pudieron estar con Él. Y luego volvió Él a sus discípulos, los encontró dormidos literalmente. Y le dijo a Pedro, y quiero aquí resaltar, porque ahorita habíamos hablado que eran 3 que había ido, Santiago, Juan y Pedro. Pero la palabra señala que le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora.
De verdad, yo me imagino a Jesús hasta cierto punto decepcionado. Él estaba en tristeza, en dolor y les pidió, vengan, velen conmigo, oren conmigo. Y les reclama, ustedes no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. Y les da una recomendación, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros también. Velen y oren para que no entren en tentación. Pero en ese momento el reclamo inicial se lo dio a Pedro y le dio esta recomendación. Y poco tiempo más adelante vemos como esa debilidad del cuerpo que Jesús le dice, velen, oren porque el cuerpo es débil, en Pedro se vio reflejada en el momento cuando lo negó. Y la respuesta de Pedro al final, en el verso 75, dice la palabra, que de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Cuando Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Eso es algo triste. Y dice la palabra, y Pedro salió llorando amargamente. Pedro salió llorando amargamente. ¿Cuántas veces nosotros no estamos llorando amargamente porque no escuchamos el consejo de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántas veces la respuesta a nuestras vidas es de frustración, de lloro, y que por qué yo no lo hice? Yo me imagino a Pedro en ese momento. Wow, yo le dije a Jesús que iba a estar con él, que no lo iba a abandonar, y cómo lo pude hacer. Ustedes saben por qué, porque ninguno de nosotros en su propio cuerpo, en su propia fuerza, es fuerte ante las tentaciones. Y por eso Jesús, cuando les reclamó, no pudiste orar ni siquiera una hora, Pedro. Ve la hora para que no entres en tentación. Jesús sabía lo que le venía a Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado con Jesús a orar? Este texto de que Pedro lloró amargamente tal vez no se hubiera escrito. Y todo eso pudiéramos hoy traerlo a nuestras vidas. ¿Qué pasaría si en nuestras vidas nosotros no dedicamos más tiempo a entrar en intimidad con Dios, presentarnos delante del Señor, a orar, a velar, para entonces no caer en tentación, para entonces comenzar a ver las promesas de Dios a nuestras vidas, para entonces caminar como Él quiere que nosotros andemos? En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice la palabra, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero dice el verso 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a veces el apellido ese nos lo dejamos atrás y decimos, todo lo que tú pides hará. Pero la palabra señala, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ustedes se imaginan eso? Cuando nos acercamos al Señor en oración, que a veces no sabemos ni cómo pedir. Hay momentos en nuestra vida donde tú ni sabes ni cómo pedir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Que tú dices, Señor, ¿y cómo pido? ¿Pido que se vaya o pido que regrese? ¿Pido que se abra la puerta o que se cierre la puerta? ¿Pido esto o pido lo otro? ¿Lo pido para el norte o lo pido para el sur? Y literalmente tú no sabes. Y ese es el momento precioso para entonces tú entender la dependencia que tienes del Espíritu Santo. Y decir, Espíritu Santo, ven, intercede. Ven, porque yo sé que tú conoces el corazón de Dios. Tú conoces el corazón del Padre. Y vas a pedir conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Y en ese lugar entonces es que la palabra dice, cuando pidas, recibirás lo que pidas. ¿Por qué? Porque pides lo que ya el Señor ha descrito para tu vida. Aleluya. Ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice, estamos seguros, wow, de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Estamos seguros de que Él nos escucha. En el Getsemaní, Jesús invitó a Pedro, a Juan, a Santiago. Hoy aquí en Tierra Alta, Jesús te está invitando a cada uno de los que estamos aquí, los que nos escuchan por las redes. Nos invita a tener un tiempo de búsqueda, de oración, de velar, de orar.
En el libro de Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama y te voy a responder, pero a veces nosotros queremos que Dios nos responda sin ni siquiera clamar ni orar. Y el Señor, muéstrame, ven, muéstrame, pero el Señor no se estresa. El momento de oración, cuando tú tienes y te acercas al Señor en oración, mi recomendación, nuestra recomendación, dada por la misma palabra que nos dice, traten de buscar un momento de quietud. Si en el día con los muchachos no pueden, levántense un poquito más temprano con los muchachos y tengan un tiempo de intimidad, de quietud. ¿Usted sabe por qué, mis amados? Porque ahorita hablamos que la comunicación es que yo hablo, pero también escucho. A veces queremos nada más habla. Y el Señor loco esperando que tú te calles para Él hablar. Pero rendimos demasiado a veces. Y el Señor loco por darte la respuesta de la primera oración que tú hiciste, pero tú tiras 100 oraciones y el Señor no. El momento de la oración implica en un momento silencio. Deja que el Espíritu Santo de Dios hable a tu espíritu, a tu alma, a tu ser. Y miren, amado, es algo hermoso. Es algo que no se compara con nada que usted puede entender. Dios te habla a través de la palabra. Es la base que donde tenemos 100% su palabra en nuestra vida, pero también en ese tiempo de oración. Un tiempo donde yo respete con quién estoy hablando. Un tiempo donde yo de manera intencionada, cada uno de nosotros debería diario tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Ustedes se imaginan, nuestra vida en el Evangelio sería más fácil. ¿Sí? Porque cuando tú entras en esa intimidad y sales a la calle, ya teniendo ese encuentro con Dios, ¿se recuerdan del tema mío con los tránsitos aquí? Se modula por lo menos. Nuestras batallas del día a día se van reforzando y cambiando nuestro accionar por el accionar de Dios en nuestras vidas. Clama a mí y yo te voy a responder. Pero clama a mí en consonancia con lo que el Espíritu de Dios invoca y clama a través de ti.